Ok, bueno. Eh, entonces, otra de las diferencias marcadas que tenemos con estas abejas y apis mellifera, bueno, corresponde al tamaño, ya lo había mostrado, y especialmente la reina. Una de las diferencias más notorias de las abejas sin aguijón con la abeja apis mellifera es la reina. Si bien en la abeja apis mellifera la reina es un poco más grande y como con una forma más estilizada, los que hemos tenido la oportunidad de ver una reina de apis mellifera, eh, para los que no tienen el ojo entrenado, inclusive se puede parecer mucho al resto de las castas de la colmena, ¿sí? De hecho, a veces uno cuando tiene una colmena medio grande y tiene que marcar una reina o hacer algún trabajo sobre la reina, puede llegar a demorarse un poco en identificarla porque sí se parece. En el caso de las abejas sin aguijón, pues digamos que la reina sí sobresale muchísimo del resto de las castas, de las obreras y de los zánganos, porque el abdomen crece de una forma bastante, es brutal, digámoslo así, el tamaño del abdomen es muy grande comparativamente con el resto de las castas que encontramos en la colmena, ¿sí? Aquí pues vemos la comparación, vemos que una abeja, pues apis mellifera, eh, la reina es grande, pero si la comparamos acá, por ejemplo, vemos, esta es la imagen de una reina de melipona, pues vemos que es bastante notoria la diferencia del tamaño. Aquí este es un videito. Aquí vemos, por ejemplo, una de Tetragonis angostula, que es la especie que acá llamamos angelita o en Brasil la llaman yataí. Y acá vemos, pues, la reina, el tamaño con respecto a las obreras, pues, es imposible no reconocerla. Sí, se ve bastante el crecimiento del abdomen con respecto a las obreras. En algunas especies es un poco más grandes, en otras no tanto, pero siempre, digamos, es completamente notorio ese abdomen tan grandote que tienen este tipo de abejas. Te escuchamos, ¿eh? Sí, acá tenemos otro video, este también es una abeja angelita y nuevamente vemos, pues para mostrar para los que no han tenido la oportunidad de abrir un nido de abejitas de estas, el tamaño. Y esta es una de melipona, que es una abeja que se parece bastante a Apis, ahorita vamos a ver un poco sus características, y por acá vemos también la reina, que se escondió ahí abajito, que es bastante grande con respecto, acá vuelve a salir, acá la vemos por acá, la manito se ve, que es bastante grande con respecto a las obreras. Entonces, bueno, estas son como las características básicas que diferencian a las abejas de la tribu Meliponini de la abeja Apis mellifera. ¿Listo? No sé si la gente tendrá alguna duda sobre este tema, que ya voy a seguir con otro. No, sigue, sabes, Andrés, porque al final vamos a tratar de explicar, ¿cómo se llama? De que todos te hagan preguntas, porque ya hay algunas preguntas, ¿sí? Ok. Si hay registro en distintos países. Entonces, vamos a hacer toda tu conferencia y Ok, de ahí después que vengan las preguntas. ¿Dale? ok. Bueno, bueno. Bueno, esta primera parte quería mostrar las diferencias. Ahora quiero hablar un poquito como de la historia y el potencial. Las abejas nativas sin aguijón a veces da la percepción de que es algo nuevo, ¿sí? De que es algo como reciente, pero realmente lo que es nuevo es que las estamos redescubriendo, ¿sí? Nuestros antepasados, los indígenas que poblaban América, ellos, digamos que ya conocían las abejas, las manejaban, las criaban, sabían trabajarlas, solo que lamentablemente con la conquista que hubo en América, toda esta tradición se perdió, en unos países más que otros, ¿sí? Por ejemplo, en México, cuando yo he estado, se conserva mucho más de la historia y de la tradición, en Brasil menos y en Colombia casi nada. En Colombia sí, lamentablemente,
perdimos como toda esta información. Un ejemplo de lo que digo, pues está en el Códice Maya. Esta imagen que muestro acá es del Códice Maya. El Códice Maya es pues como un libro sagrado y es como una guía donde los mayas anotaban o donde registraban más bien todos los eventos y sucesos y aspectos importantes en su cultura, y allí están plasmadas las abejas, ¿sí? Esta persona que vemos acá, por ejemplo, en el Códice Maya, vendría siendo un criador de abejas sin aguijón, un meliponicultor. Se sabe, digamos, por la forma en que está sentado y especialmente, pues porque aquí vemos una especie de bandeja donde él tiene los potecitos donde lo que hablábamos, ahí almacenan las mieles, las abejas. Y más al fondo vemos una figura de una abeja, que de hecho ellos tenían un dios que era una abeja. Entonces vemos que era muy importante para sus culturas. En el caso específico de nuestro país, de Colombia, como decía, mucha de esa cultura, de esos conocimientos se perdieron. Sin embargo, sí dejaron unos rastros donde uno puede detectar que fueron bastante importantes las abejas. En el caso específico de Colombia, los indígenas han sido como reconocidos porque hacían muy buen manejo del oro, o sea, fabricaban piezas muy complejas en oro. Esta es una de las piezas más icónicas de Colombia, de los indígenas, de que se ha rescatado, se llama la balsa muisca, y esa balsa fue hecha en una técnica que se llama la fundición de la cera perdida, donde los indígenas hacían primero un molde en cera de abejas, luego cocinaban ese molde en barro y a partir de ahí fabricaban las piezas. En ese tiempo los indígenas trabajaban obviamente con ceras de abejas sin aguijón. Entonces eso registra, digamos, las producciones y la importancia que podían tener esas abejas en el territorio de Colombia, y todavía sobreviven algunas canciones y algunas leyendas en algunos grupos indígenas. Entonces, el mensaje con esta diapositiva es que aunque ahorita para nosotros puede parecer algo nuevo, realmente estamos retomando algo que tuvimos hace muchos años y estamos reaprendiendo sobre este tipo de abejas. En este momento, digamos que las abejas sin aguijón, la producción con este tipo de abejas, digamos que está en un panorama de lo que llaman de expansión o de crecimiento, está como empezándose a articular con los mercados, a nivel local está ya empezando a ser una fuente de ingresos y tiene diferentes potenciales. Existen como varias ramas por las que uno se puede ir cuando trabaja con estas abejas. Acá yo me voy a centrar en las tres como más importantes. El primero es la generación de mieles especiales. Las mieles de estas abejas sin aguijón son bien diferentes a la de la abeja Apis mellifera en sus características, en su densidad, en sus sabores, son bien particulares. Entonces eso permite que uno pueda jugar a buscar como unos nichos y unos mercados donde las mieles puedan tener unas cabidas a unos precios más altos. Entonces normalmente ya se está empezando a comercializar siempre en frascos de pequeños volúmenes, pero a unos precios más altos, ¿sí? Normalmente una miel como esta de unos 120 gramos puede llegar a valer lo mismo que un kilo de miel de abeja Apis mellifera. Entonces tiene esa particularidad que las características hacen que sean como unas mieles para unos nichos especiales. En la parte derecha de la fotografía muestro unos goteros, porque ya esa es otra de las formas en que se ha comercializado tradicionalmente. Estas mieles, digamos, hay un conocimiento popular para su uso en temas oculares. Y eso hace que también se comercialice así en frasquitos de gotero, y cuando se comercializa así alcanza unos precios mayores. Yo he podido, digamos, como consultar ese tema y ese uso tradicional para los ojos, especialmente para cataratas, es un uso
que se le da en México, en Colombia y en Brasil. O sea, en los tres países coinciden en tener ese uso particular. Entonces, un potencial es la generación de mieles especiales, ya sea por sus sabores, por sus aromas o también por sus propiedades, ¿no? Hay otro tema que es interesante con estas abejas y es el tema de la polinización, especialmente, digamos, en Colombia, donde tuvimos la llegada de la abeja africanizada, que igual pues la queremos mucho, pero para a veces hacer trabajos de polinización es un problema con los agricultores porque tienen todavía ese miedo como a que se generen accidentes y es a veces difícil romper esa barrera y resulta que cuando uno les llega con opciones como las abejas sin aguijón, pues es mucho más fácil. Dice, mire, es que le tengo una opción diferente. Este tema, digamos que en Colombia no se ha desarrollado tanto a nivel comercial, está como a nivel todavía de estudios. Estas fotos que presento son de un trabajo ya más desarrollado que han hecho en Australia. Ahí vemos el manejo de las abejas bajo invernadero en fresa. En Brasil han hecho unos desarrollos ya más amplios. En Colombia hemos, hemos realizado algunos trabajos. Nosotros hemos realizado trabajos en café. Algunas universidades han trabajado en tomate, por ejemplo, bajo invernadero, y los resultados han sido pues interesantes porque estas abejas tienen como la capacidad también de ejercer ese papel de polinizadoras y de mejorar la productividad de los cultivos agrícolas, inclusive para cultivos como el tomate, algunas especies de abejas sin aguijón han resultado más efectivas que la misma apis mellifera porque tienen la capacidad de vibrar que requieren algunas plantas para poder que el polen salga bien y se genere esa polinización cruzada. Entonces es un potencial que se puede aprovechar. Eh, y el otro potencial interesante es el tema de usar las abejas para educación y turismo. Estas abejas, como lo decía al principio, o sea, son bastante llamativas y son bastante curiosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la empresa cuando arrancamos teníamos como una idea pues más hacia orientada como a investigar, a producir y lo que nos encontramos en el camino es que para la gente ir a visitar estas abejas es un paseazo, o sea, ir y abrir nidos de varias especies y mirar esto tan bonito y que uno les cuente y que uno les explique y al final probar 4 o 5 tipos de mieles de 5 especies de abejas resulta ser todo un suceso. Y entonces esto genera todo un potencial para poder también, digamos, hacer uso sostenible de estas abejas mediante el turismo. Pues hay otras opciones que se pueden hacer con las abejas, proyectos, otras cosas, pero digamos, creo que esos son como los tres ejes fundamentales, los productos especializados, la polinización y la alternativa de las abejas en turismo.